Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión también diodos, pero aplicaciones con diodos y en particular limitadores, sujetadores y multiplicadores. Empecemos entonces. Un circuito limitador. Definición. ¿Qué cosa es un circuito limitador? Es un circuito con diodos que restringe la amplitud de una señal. También se les conoce, también se le conoce como recortador. Esa es la definición que yo les puedo proporcionar sobre un limitador. Es un circuito que limita precisamente, que restringe la amplitud de una señal. Y también cumple una función que se le llama recortador. Recorta una parte de la señal. ¿Cómo hacemos un limitador? Bueno, con diodos, pero ¿cómo? Un rectificador es un limitador, es un recortador. Entonces el limitador más sencillo es este, donde tenemos aquí una resistencia y un diodo. Este es el circuito limitador más sencillo, donde tenemos aquí una señal de corriente alterna y tenemos una resistencia. La salida la tomamos en el diodo. Así está el circuito. Es muy parecido, más bien es el mismo circuito que un rectificador de media ohm. La diferencia importante es que ahora la salida no la tomamos en la resistencia, más bien la tomamos en el diodo. Entonces, si la señal de entrada es una señal senoidal, ¿sí? Si esta es la entrada, ¿cuál será la salida? Hemos visto, hemos visto de los rectificadores que los diodos se encienden y se apagan. Se enciende cuando el ciclo es positivo, cuando el semiciclo es positivo, y se apaga cuando el semiciclo es negativo. Entonces, ¿cómo esperaríamos la salida? En el diodo, cuando el diodo está encendido, el voltaje se mantiene, si es ideal, en cero. Así, desde 0 hasta T entre 2. El diodo está encendido, en sus terminales, entre sus terminales el voltaje es cero, si es ideal. Si es real, bueno, si es de caída constante, entonces es 0.7. Y así se mantiene mientras el diodo está encendido. Y cuando está apagado, simplemente es un circuito abierto y en sus extremos está toda la entrada. No hay caída de voltaje en la resistencia porque no hay corriente. Entonces, para el semiciclo negativo, tenemos las señales hasta T. Vemos la entrada y vemos la salida. Este circuito entonces lo que hizo fue limitar el voltaje a un voltaje máximo 0, idealmente 0.7 en la realidad. Cualquier voltaje mayor a 0.7 en la entrada simplemente se ve como 0.7 en la salida y se mantiene así. Si el diodo es ideal, entonces
la entrada está limitada a 0 volts. Entonces de ahí que tengamos este nombre, un limitador. También lo podemos ver como un recortador, porque este circuito está recortando la parte positiva. Entonces de ahí los nombres, limitador o recortador. Prácticamente se usan como sinónimos. Esa es la idea general de un limitador. Así. ¿Hay limitadores más complicados? Sí, también. Con esta idea, pues déjenme mostrarles pues, el circuito. A ver, veamos. Aquí está el circuito, aquí está la resistencia, diodo y el voltaje de esta señal. Es un voltaje pico, voy a poner 5 volts. 1 kHz, bueno, la frecuencia no es tan importante. La voy a dejar en 100 Hz. Y me hace falta 2 puntas de prueba, una aquí y la otra de este lado. Le voy a decir al simulador que esas puntas de prueba van a medir voltajes periódicos. Y listo. Vamos a ver entrada y vamos a ver salida. Ahora sí. A ver, hay que ajustar esa simulación. A ver, ahí está entonces. Y vemos, pues vemos en verde la entrada. La entrada es senoidal con un valor pico de 5 volts. Disminuye hasta menos 5 y con una frecuencia de 100 Hz. Entonces en verde es la entrada y en azul es la salida. Y la salida efectivamente está limitada. No puede ser mayor en la parte positiva. Bueno, no puede ser mayor que 0. En este caso 67 es el encendido del diodo. Y en la parte negativa pues está toda la señal hasta menos 5. Entonces este circuito efectivamente está recortando la señal de entrada de 0.7 para arriba, dejando la parte de abajo. Entonces vemos efectivamente el efecto limitador que tiene este circuito. Ahora, hay diferentes tipos de limitadores. Por ejemplo, voy a modificar aquí este circuito y le voy a agregar una señal de corriente directa, bueno, un voltaje de corriente directa aquí. Este voltaje lo voy a poner, digamos que en 3 volts, para que el efecto se vea. Vean cómo está esto. Ahora el encendido, lo que está haciendo esta fuente de 3 volts, va a retrasar el encendido del diodo. No se va a encender en cuanto la entrada sea 0.7. Se va a encender hasta que supere los 3 volts, o en realidad 3.7. Hasta entonces el diodo se va a encender. Mientras tanto va a estar apagado. ¿Eso cómo se ve en la salida? Pues si el diodo tarda más tiempo en encenderse, entonces vemos que el recorte o la limitación va a ser menor. A ver, vamos a darle play. Ahí está, efectivamente. El recorte ya no sucede en 0.7. Ahora es en 3.7. Ahí está. Entonces la parte recortada es menor. Entonces la fuente de 3 volts esa fuente nos permite controlar el tamaño del recorte.
Yo si aquí le pongo 4.5, pues el recorte va a ser mayor. Perdón, va a ser menor. Ahí está. Prácticamente no se ve. 4.5 más 0.7, el diodo siempre está apagado. Bueno, 4. Ahí sí se ve. 1 volt. Ahí está 1 volt. 0 volts. 0 volts, como si no estuviera, ¿verdad? Ahí está. Le puedo poner inclusive un voltaje negativo, menos 2 volts. Ahí está el tamaño del recorte. El recorte pues, es cada vez mayor, menos 3.5. Entonces, esta fuente permite controlar el nivel de recorte. Se recorta más o se recorta menos dependiendo de su valor. Bueno, este es un limitador, se le dice polarizado. A ver, otra modificación. Voy a dejar esto en un voltaje positivo, lo voy a poner en 2 volts. Pero ahora voy a agregar otro diodo, pero lo voy a poner al revés. Y voy a poner otra fuente también, aunque esta también la voy a poner al revés. Y también en 2 volts. La salida pues ahora va a estar, bueno, en el mismo lugar, eso no cambia nada. Ahora le voy a dar play. ¿Qué esperamos aquí? Esperamos que el diodo 1 y la fuente B2, etiquetada así como B2, recorten una parte de la señal, la positiva. El diodo 2 y el voltaje 3, esperamos que recorte la parte negativa. Es decir, vamos a tener 2 recortes o 2 limitaciones. A ver, veamos. Ahí está, efectivamente. Está recortada tanto la parte positiva como la parte negativa. Y puedo controlar el nivel de recorte con las dos fuentes, con B2 y con B3. Si aquí le pongo 3 volts, ahí está, el recorte es menor en la parte negativa. Entonces, esto es así en un limitador o recortador. Y hay diferentes combinaciones, pero el principio es el mismo. El principio básico es este. A ver, les voy a mostrar aquí en este libro de Thomas Floyd, de dispositivos electrónicos, algunos circuitos diferentes, algunos circuitos recortadores. Este es uno muy sencillo, el que les mostré. Aquí están con fuentes de alimentación, fuentes de polarización se le puede llamar también. Aquí está uno como el que está en la simulación. Aquí está otro usando un divisor de tensión. Limitador positivo, negativo y variable. Entonces también se puede usar así, con un divisor de tensión, con un potenciómetro también. Entonces así es como podemos recortar una señal usando diodos. Bueno, esos son los circuitos limitadores.
Ahora, los circuitos sujetadores. ¿Qué es un sujetador? Es un circuito con diodos que permite, agregar una componente de corriente directa. Eso es lo que hace un circuito sujetador. Todavía hasta el día de hoy me resulta un poco difícil esa palabra de sujetador. Yo en realidad no la entiendo todavía bien. No entiendo por qué se eligió esa palabra en español. No es de gran importancia. Un sujetador entonces es un circuito con diodos que permite agregar una componente de corriente directa. ¿Cómo se hace esto? Se usa la misma idea del limitador, es decir, se pone aquí una señal de corriente alterna pero lo que tenemos por acá es un capacitor en lugar de una resistencia. Y aquí tenemos un diodo. Entonces, sí, esto va de esta manera. Así. En donde aquí tenemos una carga. Y en este lugar tenemos el voltaje de la salida. Aquí tenemos un capacitor. Y aquí tenemos un diodo. Este capacitor tiene una polaridad más menos. Este es entonces un circuito, se le llama así, sujetador de voltaje. ¿Cuál es la idea? Bueno, evidentemente aquí lo que va a entrar es una señal de corriente alterna, con las características que ya sabemos, amplitud y frecuencia. ¿Qué es lo que va a salir? Bueno, permítame, digamos que voy a quitar esto, lo voy a redibujar. Y voy a poner aquí la polaridad. Ahí está. Vamos a suponer primero el semiciclo positivo. ¿Qué pasará? En el semiciclo positivo, así tenemos el más arriba, el menos abajo. El menos está polarizando el ánodo del diodo. Entonces el diodo está apagado. Simplemente es un circuito abierto y el capacitor, pues, no pasa nada con él. Entonces, aquí, hacia grandes rasgos, en el primer semiciclo positivo no pasa nada. Lo interesante sucede en el siguiente semiciclo, en el negativo. En ese caso, la polaridad va al revés, menos y más. Entonces, ahora es esta parte, el semiciclo negativo. Este más va a polarizar el ánodo del diodo. ¿Qué va a suceder? Lo va a encender. Entonces yo puedo reemplazar en ese momento este diodo y lo puedo reemplazar con un cortocircuito perfecto. Estoy considerando un modelo ideal del diodo. ¿Y entonces qué sucede? Pues vemos que este más pasa por el diodo, llega al más del capacitor y el menos de la entrada está en el menos del capacitor. ¿Qué va a suceder? El capacitor se va a cargar.
y se va a cargar y se va a cargar. ¿Hasta dónde? Hasta el voltaje pico. Entonces aquí voy a poner que se carga hasta el voltaje pico. Y se carga con esa polaridad. ¿Qué pasa en el momento en el que se carga? Pues entonces tenemos aquí, digamos que el voltaje pico, y en la entrada también, en ese justo momento, en el máximo, mejor dicho, en el mínimo, aquí, entonces tenemos el voltaje pico. Ahí está. Son iguales. El capacitor está cargado y la entrada está en su mínimo. Y ahí están las polaridades. Las polaridades están al revés. Como ven, están encontradas. ¿Qué quiere decir? Que en ese preciso momento el diodo tiene cero en sus extremos. ¿Qué sucede un instante después de que la entrada está en el mínimo? Imaginemos que es por aquí. Bueno, ese voltaje es un poquito mayor que el mínimo. Entonces, en ese momento, el diodo se va a apagar. Y entonces queda esto. Aquí este voltaje ya no es este, es un poquito menos. Es voltaje, el voltaje pico, menos algo. Esto se resta de este y queda así. El diodo se apaga. Se apaga porque ya no hay voltaje que lo esté polarizando de forma directa. Entonces, el diodo se apaga. ¿Qué sucede en ese instante? Se abre el diodo, por supuesto, y entonces el voltaje del capacitor se comienza a descargar en la resistencia. Y eso sucede hasta que, hasta que la señal regresa a cero. Vamos a suponer que ya regresó a cero. ¿Sí? ¿Qué tenemos en este instante? Si tenemos cero, 0 volts, entonces yo podría reemplazar esos 0 volts para nada más para que se vea. Lo puedo reemplazar así, son 0 volts. Entonces aquí yo creo que se ve muy claro que el voltaje de la salida es igual a Vp. Justo aquí, en cero. ¿Y qué pasa con un voltaje positivo? Digamos que ahora la señal de entrada en el siguiente semiciclo. Aquí. Digamos que por aquí. Hay un voltaje positivo. Esto yo lo puedo poner como más y menos, pues digamos que un valor, determinado valor, digamos que A. Ese A se suma con el voltaje del capacitor. Suponemos que el capacitor no se descargó, o más bien que la constante de tiempo del capacitor es muy grande, de tal manera que no se descargó significativamente. Entonces tenemos que el voltaje de la salida es Vp más A. Vamos a suponer que llega al pico. En el pico positivo se tiene ahora este Vp más Vp, y en ese instante la salida es 2 Vp. Luego, en otro instante, aquí, digamos que regresó a un valor A. Entonces, si es A, es Vp más A. Ya no es 2 Vp, ahora es Vp más A. Evidentemente, Vp más A es menor que 2 Vp. Vamos a suponer ahora que regresó a cero. Entonces, si esto es cero, entonces la salida es Vp. Ahora un voltaje negativo para el siguiente semiciclo. A ver, déjenme extender esto. Ahora digamos aquí,
digamos que aquí es menos B. Entonces, este es voltaje B y la polaridad va al revés, así. Entonces es BP menos B. ¿Qué pasa en el pico? Aquí en este BP. Entonces aquí es, en la entrada es BP con esa polaridad. Son iguales, se restan. Entonces tengo aquí BP del capacitor menos BP de la entrada. Eso da cero justo en el pico negativo. Y el ciclo se vuelve a repetir. Es decir, la señal de salida está variando, pero ahora no con referencia a cero, sino está variando con referencia a BP. Entonces, ¿cuál es la salida? Podemos entonces ahora sí dibujar la salida. Aquí está BP. Lo voy a poner como una línea punteada, así. Este es BP. Y la señal de salida, la señal de entrada va a variar con respecto a ese BP. Esa es una señal senoidal así. Justo a la variación de la entrada va a estar con respecto a BP en lugar de cero. Entonces a la señal se le agregó una componente de corriente directa. Esto es el principio básico de un sujetador. Y así como se le agregó componente de corriente directa positiva, puede ser negativa. Vamos a ver este circuito, vamos a verlo en el simulador. Voy a quitar esto y esto. También estos diodos no. A ver, necesito un capacitor. Aquí la condición en un circuito como este es que la constante de tiempo del capacitor sea muy grande, de tal manera que no se descargue significativamente en la resistencia. Ah, aquí eso va a regresar. A ver, así está bien. Y está listo. A ver, puntas de prueba. Ahora sí. Y son señales periódicas. No sé por qué borré las puntas de prueba. Ahí está. Ahora sí. 5 volts. Vamos a ver. A ver, ahí tenemos. La señal en verde es la señal de entrada. Tiene referencia cero. La señal en azul es la salida. Ya no tiene referencia cero. La salida tiene una señal senoidal, forma senoidal, pero con referencia, pues aquí aproximadamente en 4. Ahora, aquí hay que considerar el encendido del diodo. Idealmente, en el modelo ideal es cero, pero aquí es un modelo de caída constante, más o menos, aproximadamente 0.7. Vemos que el pico de la señal en azul es 7.6 y llega hasta, bueno, no 0, sino es menos 0.7. En las mediciones, en la punta de prueba, se puede ver cuál es el voltaje promedio, es 3 volts. Ese es más o menos el voltaje
el voltaje promedio. Digamos que esa es la referencia. Bueno, en realidad es sí, es por ahí, por 3. Sí, aquí más o menos está la referencia. Ahora, aquí no se ve tan bien. Creo que le podemos aumentar un poquito el valor del capacitor para que se pueda ver mejor. Necesito, ahora sí, la señal de salida ya se ve más senoidal, ¿no? ¿Por qué? Porque la constante de tiempo del capacitor es más grande. Aumenta el valor del capacitor. También se puede hacer eso, aumentar la constante de tiempo del capacitor, aumentando el valor de la resistencia. Vamos a aumentarla lo más posible, a ver. No, lo más posible, no, 10 megas está bien. Casi como si no hubiera resistencia. La señal en azul es la salida. Ya se ve mucho más senoidal. Llega hasta 9.3. Debería de ser 10. Debería ser 10, pero le quitamos el encendido del diodo. Entonces llega al pico de 9.3. Y en la parte negativa está un poquito abajo de 0. Es menos 0.7. Así de forma, digamos que práctica. Yo puedo aumentar un poquito más la resistencia, digamos 100 megaohms. Eso es prácticamente un circuito abierto. Es como si la resistencia no estuviera. Ahora, si yo disminuyo la resistencia, estoy disminuyendo la constante de tiempo y entonces hay unas variaciones en la señal de salida. Vamos a un caso extremo, 100 ohms. Entonces tenemos una distorsión en la salida. No es lo que se quisiera. Entonces aquí la importancia, yo creo que se nota, la importancia de tener una constante de tiempo pues bastante grande. 10 kilo ohms debería de ser suficiente y aquí también 100 microfarads. Eso debe ser más grande, esa constante de tiempo debe ser mucho más grande que el periodo de la señal. Entonces ahí se ve bien, 9.3 y 0.7. Sí, ahí se ve ya mucho mejor. Entonces la señal de entrada se desplazó hacia arriba, se le agregó una componente de corriente directa. Ahora, si yo volteo diodo, si yo volteo el diodo, entonces en, la señal de salida será hacia abajo. Le agregaré una componente de corriente directa negativa. También el capacitor debería de voltearse. A ver, vamos a darle play. Se fue para abajo. Efectivamente. Ahora el máximo es 0.7 y el mínimo debería ser menos 10. Menos 10, le quitamos el encendido del diodo y queda menos 9.3. Entonces se fue para abajo. Este es el principio de un sujetador de voltaje. Es, es un circuito que permite agregar, añadir una componente de corriente directa a una señal. Y en este caso estoy agregándole 5 volts. ¿Se le puede agregar un valor que sea diferente a 5? Sí, sí es posible. ¿Cómo?
Se le puede agregar una fuente de corriente directa. Por aquí hay bueno, aquí están los sujetadores. Este circuito es el que ya vimos. Es el mismo libro de Thomas Floyd. Por aquí tenía otro. Este es de Microelectronic Circuits Analysis and Design de Donald Niemann. Es la cuarta edición. Y aquí también hay algunos circuitos sujetadores. Por ejemplo, este circuito tiene el capacitor, tiene un diodo, pero tiene una señal de, digamos, un voltaje de corriente directa. Entonces, vean el efecto. Entonces, sí se le puede poner una fuente. Aquí está otra forma de añadir esa fuente. Esta es la misma forma y esta es la misma forma, donde la resistencia y el diodo, los dos tienen una referencia diferente. Aquí está otro circuito sujetador, capacitor, diodo y ocasionalmente fuentes de corriente directa. Bueno, esos son los circuitos sujetadores. Ahora, si yo pongo varios circuitos sujetadores, puedo tener un multiplicador de voltaje. Un multiplicador es un circuito que aumenta el valor de un voltaje de corriente directa, que lo multiplica. Bueno, veamos cómo. La idea es tener unos pues, sujetadores. A ver, aquí en este libro de Thomas Floyd voy a poner este circuito. Aquí está. Y lo que tenemos, vean la primera parte, esta, es un capacitor y un diodo. Es un sujetador esta primera parte. Y luego la siguiente tiene otro arreglo parecido de diodo y capacitor. Este circuito dobla el voltaje, lo duplica. Vamos a ver cómo se entiende eso. Aquí tenemos más o menos el voltaje de la entrada, más o menos el capacitor, y aquí tenemos un diodo, un primer diodo. Y aquí tenemos la otra malla, formada de un capacitor, este capacitor 1, este es capacitor 2, y este es el diodo 2. Y aquí tenemos la polaridad. ¿El circuito cómo funciona? Bueno, nos concentramos primero en esta parte. ¿Qué va a suceder aquí? El capacitor se va a cargar, el capacitor 1 se va a cargar al voltaje pico de la entrada.
A ver, vamos por partes. Ahí está. Ahora sí. Esta parte, la parte de la izquierda, es un sujetador como el que les mostré anteriormente. Entonces, ¿cuál es la función de este circuito sujetador? El principio nos dice que aquí este capacitor 1 se va a cargar a este voltaje pico de la entrada. Se va a cargar y la idea es que se quede cargado pues, toda la vida. El diodo 1, el propósito que tiene es permitir que el capacitor 1 se cargue. Y una vez que se carga, desaparece. Entonces así es como tenemos pues esta primera malla, la malla de la izquierda. Aquí está el voltaje de entrada y está variando. ¿Qué tenemos aquí en el diodo 1? Tenemos entonces la señal de entrada aumentada. A ver, como lo vimos en el circuito sujetador, en este, no, en este no es, no, sí está bien. ¿Y ahora qué sucede? Sucede que el diodo 2 ahora aparece aquí y también el capacitor. Entonces tenemos capacitor 2 y diodo 2. Ahí está. Ahora, el cátodo del diodo 2 está siendo polarizado por el capacitor. Entonces debe de estar encendido. Entonces lo puedo reemplazar. Este es el diodo 2. Y aquí el diodo 1, pues ese ya no nos interesa. ¿Y ahora qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que recuerden que aquí esta señal está variando, pero con referencia no de cero, aquí es el cero, sino con referencia a PP. Entonces aquí en estos dos extremos, este pico es 2BP. Ese 2BP es el voltaje que va a adquirir el capacitor número 2. ¿Por qué? Porque en algún momento este 2BP va a estar cargando el capacitor. Entonces aquí este capacitor se va a cargar a ese voltaje, al doble del voltaje pico de la entrada. De ahí que este circuito se llame duplicador. Entonces, en resumen, la idea de este duplicador es aprovechar que el sujetador tiene un voltaje pico del doble del voltaje pico de la entrada y cargar un capacitor a ese valor. Es así nada más. Así como se tiene un duplicador. A ver dónde está. Aquí lo deberíamos tener. Bueno, sino aquí en el simulador. A ver, entonces aquí está el circuito sujetador. Aquí está. Ahí está a la derecha está la señal de salida. Y ahora lo que voy a hacer es agregar pues un diodo y un capacitor extra. ¿Para qué? Para cargar el capacitor a este voltaje, al doble. A ver, entonces aquí
va un diodo. Este diodo 2 permite la carga del capacitor 2. El capacitor 2 va aquí. Y aquí podemos tener la carga. Ahora sí. Vamos a darle al play. Aquí se ve cómo se está cargando. La señal de entrada es senoidal completamente. En azul, aquí estamos viendo cómo se va cargando el capacitor poco a poco, hasta que llega al doble. Ven que aquí empieza en menos 4.3. Son los 5 volts menos el encendido de un diodo. Luego aquí menos 6.4 y así va poco a poco con cada ciclo. El capacitor 2 se va cargando hasta llegar al máximo, que idealmente debe ser 10, el doble, pero en la realidad no va a llegar a ese valor. ¿Por qué? Porque hay que restar el encendido de los diodos. Está más o menos menos 8.5. Ahí está. Se parece mucho a una señal rectificada que se le pone un filtro capacitivo. Aparece un pequeño rizo. Bueno, eso también depende del valor de la constante de tiempo de los dos capacitores. Si yo lo aumento, puede ser que eso disminuya. Sí, disminuye un poco. Entonces el valor pico es menos 8.6. Debería ser menos 10 porque es un duplicador. La entrada son 5 volts, el doble son 10. Pero no son 10 porque hay que restarle el encendido de los dos diodos. Bueno, a eso se le llama un multiplicador de voltaje. Que así como están los diodos, es negativo. Puede ser al revés y tener un valor de voltaje positivo. Este es un duplicador entonces. Si yo agrego digamos que una tercera malla, un tercer arreglo diodo capacitor, entonces tengo un triplicador, un cuadruplicador y así sucesivamente. Aquí en el libro de Thomas Floyd aparece esta idea. Aquí está un circuito triplicador, donde el primer circuito es un sujetador, el siguiente es un diodo con un capacitor, es el doble, y luego otra malla con diodo y capacitor, de tal manera que podamos tener aquí un triplicador, sumando la carga, bueno, el voltaje del capacitor 1 y del capacitor 3. Y si agrego otra malla más, tengo entonces el, pues el cuadriplicador. Multiplico por 4 el voltaje de la entrada. Esos son los circuitos multiplicadores. La idea, la idea es aprovechar la carga de los capacitores. Esas son algunas aplicaciones de un diodo. Hay más, pero esas son las aplicaciones básicas que se aprenden, pues que se aprenden al principio de un curso de electrónica. Bueno, en los siguientes videos haré algunos ejercicios. Entonces, pues hasta la próxima.